Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, bien, bien. La verdad es que esperanzados con los datos que van saliendo y cómo va bajando esa curva tan terrible. Y ahora ya, pues, metidos en faena con lo que yo el otro día decía, que es la curva que nos va a importar más ahora, ¿no? Que va a ser la de la Totalmente, actividad económica. La de la actividad económica, totalmente. ese paro que vimos ya, que ya hemos visto. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, Fernando? ¿Cómo estáis viviendo este tiempo? Pues, o sea, yo creo que un poco, bueno, primero saludarte, espero que estéis todos bien. Y parece que, como tú dices, estamos ya en esa curva de caída, ¿no? Que yo creo que todo apunta a que va a ser tan abrupta como fue la de subida, o sea, que no va a ser tan plana, sino que realmente los datos que estamos viendo, si los pintas en un gráfico, la curva de bajada es muy, muy acelerada, ¿no? Y yo creo que estamos en esa situación de tsunami sanitario y viendo pues el tsunami económico que nos viene, ¿no? Que la verdad es que es terrible cuando ves los datos de esta primavera y ves un poco los datos que ha dado el gobierno, que están dando los diferentes organismos para el resto de 2020, la verdad es que yo no sé si vienen curvas o directamente nos vamos a ir por una de esas curvas al precipicio, pero yo creo que vienen épocas muy difíciles, o sea, yo creo que es algo que lo tenemos todos claro y que nos va a obligar, yo creo, a tomar pues decisiones o a pensar soluciones mucho más creativas y mucho más fuera de línea de lo que pensábamos. Esta es una situación que se había vivido nunca y por lo tanto es una situación excepcional que va a requerir medidas excepcionales. Y a mí lo que me gustaría, por lo menos, es que seamos muy open mind y tengamos, como sociedad, digo, tengamos la cabeza lo suficientemente fría para entender que las medidas para salir de esto no vamos a poder repetir cosas del pasado, sino que van a tener que ser medidas pues duras, pero sobre todo muy creativas. Y la buena noticia, o por lo menos yo que soy optimista de manera casi antropológica, es que creo que probablemente la segunda parte del año sea un poquito mejor y yo sí creo que 2021 puede ser un año bueno, incluso mucho mejor de lo que esperamos, en que pues hay una recuperación fuerte del turismo, hay una recuperación fuerte del empleo, quizás no todo lo que teníamos, pero que cuando miremos atrás dentro de 4 o 5 años y veamos esto, que veamos que fue una cosa que se encapsuló y que nos sirvió para mejorar cosas y para hacer más eficiente lo que era ineficiente. Sí, así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? El ser humano siempre ha salido de estos momentos dándole al coco, e impulsando la creatividad y poniendo en marcha nuevos proyectos, ¿no? Es Eh, curioso que a mí me gusta mucho la historia, entonces ahora con amigos lo que estoy compartiendo es que después de estos hitos en la historia, lo que viene son momentos de esplendor. O sea, después de la peste negra viene el Renacimiento y después de la Primera Guerra Mundial y que se simultaneó con la famosa gripe española, que ahora todos hemos descubierto qué era, pues mm, vinieron los felices 20 y después de la Segunda Guerra Mundial vinieron los felices 50 y después del 9/11 lo que mm, vino fue un periodo expansivo económico muy fuerte, ¿no? O sea, hay una contracción bestial y yo mm, creo que eso lo vemos, pero mm. yo creo que después viene una época en que simplemente vamos a querer disfrutar y vamos a querer salir y vamos a querer consumir y vamos a querer aprovechar la vida, ¿no? Ojalá así sea. Hablabas de la caída, el precipicio, decías, ¿no? Las curvas y el precipicio. Estamos viendo, esta semana se ha publicado el dato de precisamente la actividad manufacturera de estos servicios y es que se ha desplomado casi hasta 7, o sea, el 50. En el mercado inmobiliario ¿ha pasado algo parecido o está pasando algo parecido? ¿Ha sido prácticamente una parálisis? Bueno, es que el mercado inmobiliario está roto. Es que si piensas que está todo el mundo confinado en casa, por lo tanto, el mercado inmobiliario se mueve con transacciones, básicamente, que es lo que mueve todo, ¿no? Es el origen de todo. Entonces, no hay transacciones porque no se pueden ver viviendas ni para comprar ni para alquilar. Las agencias siguen trabajando. Nosotros hemos hecho recientemente un estudio que 2 de cada 3 agencias inmobiliarias ha seguido trabajando y está a marchas forzadas digitalizándose y sofisticándose a nivel tecnológico, pero claro, es que el mercado está roto porque si no puedes ir a ver una casa, un local, si no puedes visitar el inmueble, pues no se hacen operaciones. Las notarías solamente están para cosas de emergencia. O sea, el mercado inmobiliario básicamente está roto
y lo que esperamos es que empiece a haber recuperación, empiece a salir también del confinamiento. Como buena noticia, o por lo menos cosas positivas, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el tráfico de Idealista, los primeros días del confinamiento a partir del 13 de marzo, o sea, fue una caída muy fuerte, pero lógicamente, o sea, nos confinamos Claro. y empezamos a ver, o sea, realmente esos días estabas, bueno, ¿dónde coloco el ordenador? ¿Cómo hago sitio para lo que va a ser mi puesto de trabajo? Entonces, fueron unos días en que, excepto, yo creo que determinadas webs de consumo, de comercio, yo creo que hubo un desplome bastante relevante. En nuestro caso, el tráfico ha venido aumentando significativamente desde finales de marzo. Estamos ya en una velocidad de crucero cercana a lo que era los 2 primeros meses de 2020 y un poco yo creo que responde a dos cosas. Uno, que ya estamos en casa, pero ya nos hemos habituado a que nuestra normalidad en el confinamiento también pase por hacer las cosas que veníamos haciendo, como buscar casa, buscar para alquilar o para comprar. Y también lo que creo es que el confinamiento ha traído a mucha gente o a mucha gente, el confinamiento le ha pillado en una casa que no le gusta. Sobre todo mercados de gente que vive de alquiler, lleva 6, 8 semanas en una casa que ha descubierto que es que no le gusta, que lo primero que va a hacer es, en cuanto pueda, mudarse. Porque eh, hay mucha gente que está en casas muy pequeñas, en el centro, ¿sabes? Ese mito de vivir en el centro, pero claro, vives en el centro en una casa o en un estudio muy pequeño o en un piso compartido y yo creo que eso lo que va a hacer es que va a provocar una estampida de búsqueda de otro tipo de inmuebles. Y yo creo que, me puedo equivocar, pero creo que del confinamiento va a haber una demanda de alquiler muy alta que no se va a regir por el criterio de ubicación, sino que probablemente busque, o sea, los criterios sean distintos, sea más tamaño, más luz, que sea exterior, que tenga, hombre, balcón o una terraza, pero que tenga una ventana, ¿no? Que tenga una ventana a la calle. Hay esta idea que el 8% de los españoles lleva confinados en una casa que no ve la calle, porque son interiores, desde mediados de marzo. Y este dato, si lo llevamos a Madrid, sube a un 20%. O sea, que son datos muy significativos que yo creo que va a hacer que la gente busque otro tipo de vivienda y, como decía, no tanto por ubicación, sino incluso fuera. Otro estudio que hemos hecho recientemente es que han aumentado las búsquedas en municipios cercanos a las capitales de provincias. Es decir, más de la mitad de las búsquedas en Idealista eran en capitales de provincia y lo que hemos visto que ha pasado de un 52 a un 38 es que ahora las búsquedas son en municipios de alrededor. Es decir, parece que el usuario de Idealista del futuro no va a buscar tanto ubicación, sino otro tipo de vivienda. Que a lo mejor, si pensamos en Madrid o en Barcelona, igual por lo que pagas de alquiler en el centro, puedes tener una vivienda más amplia y con otras dotaciones, igual en los distritos no centrales o en los municipios alrededor de las capitales. Desde luego el que tenía una terracita era el envidiado estos días, ¿no? Porque el resto estás ahí en Claro, casa y no puedes ir, no claro. puedes salir y eso al final acabas poniendo en valor. Y hay una cosa, fíjate, otra vez que hablamos, que también está en vídeo en nuestro canal de YouTube, que hablamos de las gigaurbes, me parece que lo llamábamos, ¿no? Como gran tendencia de gente concentrándose y tener ciudades de 10 millones de personas y a lo mejor eso también cambia un poco. No sé si ahí tú piensas que esto pasará y volveremos a tener la idea de irnos a ir todos a la ciudad o empieza a tener algo de deslocalización. Yo creo que no soy especialmente optimista en que esto nos haga cambiar. Estamos leyendo mucho y estamos ahora viendo mucho análisis de vamos a salir mejores personas, vamos a salir más sociales. Yo creo sinceramente que no hay tiempo, no hemos pasado el tiempo suficiente para que realmente cambie una sociedad. Si vemos qué es lo que ocurrió entre 1914 y 1918 o entre 1939 y 1945, que al final son 4 años de guerra de la Primera Guerra Mundial o 7 de la Segunda, eso sí que te marca y sí que te cambia una sociedad, porque además literalmente se tuvo que reconstruir un país. Aquí es que seamos honestos, aquí pusimos en stand-by las cosas el 13 de marzo y cuando salgamos, si salimos el 11 de mayo o ponte el 1 de junio, es que los sistemas de producción están, las fábricas están, las oficinas están, las infraestructuras están y el talento, la gente para manejar y
y para producir está, ¿no? O sea que yo creo que de las cosas que realmente puede cambiar todo el COVID va a ser el teletrabajo. Pero yo creo que seguimos, o sea, esa idea que yo compartí contigo de que vamos a megaurbes, es decir, que vamos en Europa a ciudades del tamaño de las asiáticas o de las latinoamericanas, yo creo que eso no veo que vaya a haber mucho cambio. Es probable que nos desperdigemos un poco más, pero yo creo que precisamente este COVID lo que ha hecho es que la España vacía se ha sentido más vacía y eso puede hacer que haya más migración. Y además, yo creo que de esto lo que va a ocurrir es que una de las consecuencias de las muchas que yo creo que pueden derivarse es que va a haber una nueva migración dentro de España. En la anterior crisis ya vimos que había una migración. Cuando ves los datos de aumento de población o disminución de población en España en los últimos 5 años, se ve claramente cómo ha habido una migración de zonas donde no había empleo y no había oferta de trabajo a zonas que sí las había. Y cuando pones ese mapa de migración sobre el mapa de precios inmobiliarios, es que se ve evidentemente que esa migración en búsqueda de empleo, en búsqueda de una mejor calidad de vida, al final hizo que los precios en los archipiélagos, en Baleares, Canarias, parte de la costa, Madrid y Barcelona, subieran de precio. Yo creo que vamos a asistir de nuevo a una migración porque va a haber personas que hayan perdido su empleo y que lo busquen en esas grandes ciudades. Entonces, de momento, esa apuesta, o por lo menos esa idea que compartimos hace unos meses, de que vayamos a grandes urbes, todavía la mantengo, pero por otro lado, sí creo que el teletrabajo es de las consecuencias que van a ser permanentes de todo este periodo de confinamiento. El que tú y yo, algo tan simple, el que tú y yo ahora estemos charlando de esta manera, esto yo creo que va a ser mucho más común de lo que fue hace 2 meses. Y eso va a impactar muchísimo en el sector inmobiliario en 2 cosas. Una, en oficinas. Yo creo que se van a poner en valor las oficinas que están más céntricas, en perjuicio de las que están más en la periferia. Y en segundo lugar, en que a la hora de buscar una vivienda, sí puede que muchos opten por viviendas que estén un poco más alejadas, porque si tengo que ir un día a la semana a trabajar o un día cada 15 días, ya no tengo que estar sujeto a estar a X estaciones de metro. Si, por ejemplo, pensamos en Madrid, esto le puede dar nueva vida a esas urbanizaciones de los años 70 de la sierra, ¿no? Que hay cientos de chalés que están ahora prácticamente abandonados, que pueden regenerarse. Sí, sí, eso es una de las tendencias buenas que sí podemos ver. A nivel estimación, ¿habéis hecho ya algún tipo de análisis de cuánto puede caer el precio de la vivienda o todavía es súper pronto para todo eso? Yo creo que es pronto porque, como te decía antes, el mercado está roto. Pero lo que sí podemos ver es qué pasó en la crisis anterior. En la crisis de 2009 a 2013, pues los precios básicamente, yo no creo ni que los precios se puedan quedar estancados. Los precios suben o bajan. Un poquito o mucho, pero suben o bajan. Y yo en estos momentos no tengo nada, no tengo un solo dato en mi mano que me haga pensar que van a subir. Por lo tanto, yo creo que en los próximos meses vamos a ver un mercado que yo creo que va a haber tres palancas, ¿no? Por un lado, el stock. ¿Qué va a ocurrir con el stock? Pues yo creo que va a crecer de manera muy significativa. Ten en cuenta que ahora mismo el stock que teníamos en Idealista a marzo continúa, es decir, ese stock no ha salido, no se ha vendido, no está liquidado, y a ese stock se le va a añadir todas las casas que salgan a partir del fin del confinamiento. Por un lado, personas que tenían pensado vender su casa. En segundo lugar, personas que deban vender su casa porque viene una situación económica sobrevenida y si tenía una segunda residencia o una segunda vivienda, probablemente la ponga en venta. Y una oferta que se descompone de divorcios, que yo creo que va a haber esa oferta procedente de divorcios y de herencias. Lamentablemente, si vemos los datos de fallecidos, y yo creo que son muchos más de los que es oficiales, yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo. Claro, ahí detrás de muchos de esos fallecidos es gente muy mayor que deja una vivienda y que la deja en herencia a unos herederos que probablemente sean estén más abiertos o sean más flexibles a negociar precio. Entonces, va a haber aumento de stock. Yo creo que de aquí a final de año el stock va a seguir creciendo y luego
digamos que se quedará más o menos estancado entre las casas, los inmuebles que entran y que salen. En segundo lugar, las transacciones. La segunda palanca va a ser qué va a ocurrir con las transacciones. Yo creo que en el segundo trimestre prácticamente no vamos a ver transacciones porque desde mediados de marzo es imposible hacerlas. Marzo, abril, mayo, yo creo que podemos empezar a ver algo de luz en transacciones a partir de junio. Pero claro, si eso lo anualizamos, pues de las 502.000 viviendas que se vendieron en 2019 o de las 517.000 en 2018, pues yo creo que estaremos en el entorno de las 350.000 con suerte, porque yo no espero que en la segunda parte del año haya haya un sprint y recuperemos todo lo que no se ha vendido en la primera parte. Y hay que añadir que probablemente el comprador extranjero todavía tarde en volver a comprar en España, aunque he de decirte, Vicente, que lo que sí estamos notando es que vuelve a haber un interés de comprador extranjero utilizando Idealista para comprar en Costa, pero yo creo que en el mejor escenario nos estaríamos moviendo en esos 350.000 unidades vendidas, ¿no?, al año. Y al final eso, si tienes mucho stock y empiezas en transacciones, eso te afecta a los precios. Lo vimos en el periodo 2009-2013 y yo creo que los precios se van a ajustar. Y va a haber sitios donde se va a ajustar de manera muy significativa, donde hay menos demanda y todavía había mucha oferta de la época de la burbuja. Y va a haber otros mercados donde quizás baje menos, pero en la crisis anterior bajó absolutamente todo en todos los sitios. Es decir, bajó una vivienda en el barrio Salamanca de Madrid y bajó un terreno en Extremadura. Y yo creo que va a haber un ajuste de precios y probablemente depende de dónde sea la oferta y un poco la demanda, ¿no? Yo creo que grandes capitales pueden tener ajuste, pero la demanda va a ser significativa y yo creo que puede haber una vuelta del interés del inversor. Ya hemos visto hasta dónde llega un gobierno filocomunista en medidas de alquiler. Ya sabemos cuáles son las medidas que aplicaría el gobierno y yo creo que para los pequeños y medianos inversores que tengan algo de dinero, comprar una vivienda o hasta 10, que son las que el gobierno considera gran tenedor, por debajo de esas 10, digamos que hay una zona de confort, una zona de seguridad para el inversor, probablemente sea un destino de protección del dinero, sobre todo si se está produciendo, o sea, si se está produciendo tanto dinero, tantos billions, claro, si en algún momento hay inflación, que parece que la teoría económica es que todo ese dinero tarde o temprano tiene inflación, una manera de proteger de la inflación es comprar vivienda. Activos reales, eso siempre ha sido así a lo largo de la historia. En ese ajuste, ¿crees que puede llegar a ser mayor del que tuvimos en la crisis anterior, igual o menor? Yo creo que va a ser menor porque además va a ser más corto en el tiempo. O sea, mi apuesta, ten en cuenta que la crisis anterior a nivel inmobiliario empezó, nosotros la sentimos en el tercer trimestre de 2008. Ahí fue cuando vimos que había un parón de ventas, había una caída del mercado. Digamos, la crisis inmobiliaria fue de 2009 a 2013. Es decir, a partir de 2009 ya empiezas a ver un montón de señales y luego vino la W, ¿no? La double dip, y ya a partir de 2014 es cuando empieza a haber datos más positivos, empieza a haber inversión, empieza a haber hipotecas, etcétera. Claro, estamos hablando que fueron más de 4 años de ajuste. Yo creo que esta crisis va a ser mucho más profunda, pero también puede ser más corta. Y eso en los precios inmobiliarios, sobre todo en un país como España, que a los propietarios les cuesta mucho ajustar el precio a la baja, pues probablemente veamos ajustes, pero yo creo que, o mi apuesta hoy por hoy, no serían ajustes tan severos como los de la crisis anterior. Ten en cuenta que si no nos movemos de Madrid, hay distritos en Madrid que en la crisis anterior bajaron más de un 50%. Yo creo que es una bajada que hoy por hoy no tengo nada que me avale para pensar que los ajustes van a ser tan severos. Igual en operaciones muy concretas, ¿sabes? En que lo que hablábamos antes, en un producto que sea una herencia. Pues imagínate que alguien, 2 hermanos o 3 hermanos, heredan una casa de una tía y está en una situación económicamente vulnerable, pues es que al final lo que tendrían que hacer es aceptar la oferta que les llegue, ¿no?
Pero estamos hablando de casos que van a ser puntuales, que probablemente los conozcamos porque alguien cerca de nosotros los aproveche, pero yo creo que no va a ser la tónica general el que el ajuste de precios sea muy severo. Me llama la atención, Fernando, que has comentado ese aparentemente interés del inversor internacional, sobre todo en costa, decías, ¿no? Pero precisamente por la inseguridad un poco jurídica que hemos venido transmitiendo últimamente, ¿crees que es más porque es en costa y ya y los precios son atractivos, o es que el inversor piensa que tampoco va a ser para tanto las decisiones políticas que se acaben tomando? Te estoy hablando de un inversor que es más particular. O sea, no estoy Ok. hablando del inversor institucional, sino estoy hablando de eh, personas particulares del centro de Europa y norte de Europa que, que estaban mirando algo en España, que han vuelto a mirar, que obviamente no pueden comprar porque no pueden coger un avión, no pueden venir a verlo, Mm, que el tema de la, de la disponibilidad aérea va a marcar mucho también la posibilidad de cerrar operaciones, mm, pero por lo menos lo que nosotros notamos es que estamos teniendo una normalización del tráfico internacional ujú, que teníamos en Idealista, que obviamente durante unas semanas es que no había, porque lo que nosotros hemos vivido, aunque junto con Italia somos el país probablemente y el Reino Unido que más ha sufrido, pero bueno, al final ha habido confinamiento prácticamente en toda Europa mm, y parte de Latinoamérica. Entonces, lo que sí creo es que el comprador particular o el inversor particular o el pequeño inversor internacional probablemente sí venga, sí, por ejemplo, creo que puede haber compradores latinoamericanos con patrimonio que rápidamente empiecen a comprar en Madrid, que tenían la idea de comprar en Madrid, pero los precios se habían ido bastante lejos, bastante altos, y probablemente estén ahora pensando, oye, el primero que llega es el que baila, ¿no? Entonces, mm, por ejemplo, yo sí creo que puede haber un comprador latinoamericano que esté interesado en comprar en Madrid producto Prime, que venga y que aproveche la situación a corto plazo. Y el comprador europeo que está comprando producto de segunda residencia, yo creo que primero va a haber más producto. En segundo lugar, yo creo que lo que sí vamos a ver son mejoras en las condiciones hipotecarias. Y en tercer lugar, hay algo que es totalmente irracional, pero yo creo que también hay que incluir en los análisis económicos ese punto racional. Yo creo que ah, va a haber mucho europeo que lo que va a pensar es, oye, he salido vivo de esto, me voy a comprar una casa en la playa en España porque lo necesito. O sea, realmente, cuando vives en España, en Madrid o cuando vives en cualquier sitio de España, tenemos algo que parece una tontería, pero que es el sol y que lo tenemos y forma parte de nuestra vida. Pero hay muchos ciudadanos del norte de Europa que es que necesitan sí o sí estar 2 semanas, 3 semanas en el claro. sur porque físicamente lo necesitan. Y yo Mm. creo que este tipo de crisis lo que hace es que acelera las decisiones de compra o acelera decisiones de disfrute de calidad de vida. Mm. Eh, del que te comentaba, del inversor un poco más profesional, el internacional, ¿ese crees que está muy asustado con posibles medidas en contra de la propiedad, digamos así, por parte del gobierno? Yo creo que el inversor institucional Ujú, eh, probablemente esta sería una oportunidad para que, digamos, se pusiera más con España y entrara más en España. ¿Qué es lo que pasa? Que el mensaje que estamos lanzando por parte del gobierno, y aquí permíteme que sea políticamente incorrecto, ujú, es muy severo. O sea, el mensaje que le estamos lanzando, por ejemplo, con las medidas que ha tomado el gobierno en respecto al alquiler, es aquí el inversor tiene que palmar pasta. O sea, si ves las medidas que se aprobó para el alquiler, el objetivo era aquí los fondos, las sociedades y los grandes tenedores tienen que palmar pasta porque son muy ricos y aquí hay que sacarles el dinero. Claro, ese mensaje, cuando lo lanzas a nivel internacional, pues es peligroso. Por supuesto, o sea, el que tú digas no, y no se pueden hacer desahucios en 6 meses, da igual el caso, da igual que tengas un inquilino que hace un desahucio, que hace un impago estratégico, da igual, los meto a todos en el mismo saco. Yo creo que no se han lanzado los mensajes de confianza y de credibilidad jurídica y de credibilidad de mercado y yo creo que, bueno, pues habrá inversores que son más agresivos
dirán, bueno, esto sé que puede ser puntual y entro, y habrá otros que probablemente se lo piensen. Pero, por ejemplo, en el tema del alquiler, yo creo que había una medida que era muy buena, que era, oye, el inquilino que no pueda pagar, no te preocupes, tú pides un préstamo a 10 años sin intereses y el Estado te avala. Estamos hablando que si calculas de alquileres en torno a 800, 900 euros para una situación temporal de 4 a 6 meses, hombre, estamos hablando de unos créditos de 4, 5, 6 mil euros a pagar en 10 años. Yo creo que esa medida hubiera sido muy fácil de aplicar porque todos los inquilinos la entienden y todos los propietarios la entienden. Como se ha querido retorcer y sobre todo se ha querido penalizar a determinados propietarios, entonces, claro, se han hecho tal casuística que es muy difícil, sinceramente. Ahora mismo hay muchos inquilinos que no saben si pueden acogerse, cómo acogerse, dónde tienen que pedir el préstamo, si tienen que hablar con su casero. O sea, yo creo que han intentado o se ha hecho una regulación súper complicada cuando se podía haber hecho algo muy sencillo. Hoy es lo que necesita el inversor, claridad, precisamente, para tomar Pero decisiones, no sí, necesita más. básicamente, sí, el inversor necesita claridad y seguridad jurídica. Eso es. Y que diga, oye, o sea, el inversor yo creo que lo que necesita es cuáles son las reglas del juego. Y Eso no es. me las cambies. Y no me las cambies. O sea, tú dime cuáles son las reglas del juego. Yo decido si con eso juego o no juego. Pero lo que, por ejemplo, yo creo que como sociedad no habla muy bien de nosotros cuando a partir de 2012, 2013 hicimos una llamada internacional de, oiga, España es un país fiable, vengan ustedes, inviertan aquí, entren, que es un país seguro, estable y jurídicamente sostenible, y de repente llegas y te empiezan a cambiar las reglas del juego y entonces, claro, el inversor internacional dice, oye, a ver, puedo invertir en muchos otros negocios y en muchos otros mercados. O sea, yo creo que ahí tenemos que ser conscientes que tenemos que salir y tenemos que convencer, o sea, tenemos que engalanar y engatusar al inversor internacional para que venga. Y yo creo que en ese sentido vamos a ver cosas que nunca creeríamos. Probablemente veamos, por ejemplo, a Ada Colau paseándose por ferias de turismo y haciendo llamadas al turismo internacional para que vuelva a Barcelona. O facilitando el alquiler turístico, porque viendo cómo está la situación de Barcelona, o la alcaldesa hace algo o literalmente se le va la ciudad por el precipicio. Mira, para ir terminando, yo creo que el alquiler lo hemos mencionado varias veces, pero en concreto no hemos... ¿Qué expectativas tenéis para lo que son los precios de alquiler? Porque claro, ahí tienes todas las fuerzas, algunas que hemos comentado, ¿no? Y ahora acabas de referirte a una que es el alquiler turístico. Lógicamente, el resto de alquileres pues habrá tenido problemas más o menos, pero el alquiler turístico es que se ha ido a cero, ¿no? Cero, 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 cero. Y no sé eso también cuánto impacta en el resto de precios del alquiler. Al final hay mucha más demanda, imagino que habrá mucha gente que tiene alquiler turístico que estará pensando en cambiar y sacarlo como alquiler convencional, ¿no? ¿Qué esperáis desde el punto de vista de los precios del mercado del alquiler? Pues empiezo por la parte, o si quieres, comentamos lo del alquiler turístico. Lo que hemos visto en Idealista, no hemos notado un aluvión de viviendas turísticas, sí hemos visto que se han publicado. O sea, obviamente, sobre todo en los centros de las grandes ciudades, de repente han empezado a surgir producto en Idealista que por las fotos dices esto probablemente sea un alquiler vacacional. Yo creo que lo que se ha precipitado es la decisión de muchos particulares de retirar su vivienda del alquiler turístico. Si hacemos un rápido análisis de lo que ha sido el alquiler turístico, es un tema que empieza en 2014, es decir, empiezan inversores comprando viviendas en el centro de la ciudad, en el punto más bajo del mercado, las reforman porque muchas de esas viviendas estaban inhabitables y las sacan al alquiler vacacional. Y 3 años después, muchos propietarios, al echar cuentas de cuánto tienen que pagar por suministros, que no pueden desgravarse por la vivienda, cuánto tienen que pagar por plusvalías en el IRPF, por lo menos mi experiencia hablando con muchos particulares, dice, mira, es que es lo comido por lo servido. Realmente, si dejo la gestión, que me come un 30%, es que tampoco te creas que es un gran negocio. Entonces, probablemente muchos propietarios que estaban con la mosca detrás de la oreja de qué hacían, la saquen a alquiler permanente o alquiler de larga temporada, que está recogido en la LAU, que puedes hacer alquileres de larga temporada de mínimo un año, y probablemente haya una parte, por decirlo gráficamente, de viviendas que pasan de Airbnb a Idealista, ¿no?
Esas viviendas yo creo que van a ser rápidamente absorbidas, porque están en una zona donde tienes una demanda tan brutal que probablemente no sean viviendas que te cambien mucho el precio a medio y largo plazo. Lo que puede ocurrir es que a corto plazo, pero a corto plazo estamos hablando de aquí al verano, pues haya mucha más oferta y esas viviendas sean absorbidas y afecten poco al precio. En cuanto al precio del alquiler, yo creo que los mercados más demandados, que son los que realmente mueven el alquiler, igual podemos tener pequeños ajustes a, a corto y medio plazo, ajustes más significativos en negociaciones privadas, que esas no las conocemos, porque son las negociaciones entre un propietario y un inquilino, que al final el propietario dice, oye, pues estoy contento con el inquilino o el inquilino está contento con la casa y negocian en privado bajadas del alquiler, que esto ya se produjo en la anterior crisis. Pero digamos, los precios de salida, el asking price, yo creo que veremos cierta relajación que ya se venía produciendo. O sea, ya a partir de 2018 en Barcelona los precios del alquiler caían, en Madrid empezaban a moderarse y por darte el último dato que hemos hecho público en abril, el precio del alquiler en Madrid ha subido un 0,6, es decir, no se ha movido y ese 0,6 ha sido básicamente de producto más de alta gama que ha entrado, que ha hecho subir el precio medio, más que porque las viviendas hayan subido de precio. En el caso de Barcelona la subida es mayor, precisamente porque el mercado del alquiler en Barcelona se va a poner muy difícil. Yo creo que va a ser un mercado en el que vamos a ver unas distorsiones enormes por toda la persecución que se está haciendo por parte del ayuntamiento al mercado del alquiler. Pues al final lo vimos con las mascarillas. O sea, en el momento en que tú pones un control de precio, desaparecen las mascarillas. Como probablemente en Barcelona lo que están buscando es ese control de precio, pues no me extrañaría que a medio y largo plazo, si finalmente el gobierno saca un índice y el Ayuntamiento de Barcelona aplica un control de precios, veamos en las viviendas de Barcelona lo mismo que pasó con las mascarillas, es decir, que desaparece la oferta. Vamos a ver ese seguimiento del mercado, porque realmente, efectivamente, tiene pinta de que vamos a tener muchos cambios, ¿no? En estos próximos meses. Vamos a Te poder voy a, comentarlo muchas veces. para terminar, oye, seguro hay mucha gente viéndolo y está ahí, en una situación, ¿no? Por ejemplo, te voy a pedir tres consejos para tres perfiles distintos, ¿vale? Para el que estaba viendo una casa, justo antes de este lío, tenía más o menos acceso a financiación y demás. ¿Qué haces? ¿Espera? ¿O en cuanto pase esto se lanza rápido al mercado a intentar buscar precios atractivos? Ese uno, venga. Vale. Venga, pues en ese depende de si la casa es para ti, para vivir tú o es como inversión. Si es para vivir tú, yo creo que las casas donde tú vas a vivir, que va a ser tu hogar, donde vas a estar con tus cosas y los tuyos, no puedes esperar a que sea todo 100% financiero. Es decir, si tú estás buscando una casa, pues porque la que tienes se te ha quedado pequeña, porque aumenta la familia, porque quieres mejorar, porque quieres cambiarte de barrio, si hablamos de compra-venta, si tienes una financiación que te permita pagar el 30% de las cuotas hipotecarias, no, que te permita pagar la cuota hipotecaria con el 30% de tus Eso es. ingresos y tienes ahorros y puedes acceder a una hipoteca, que sea una hipoteca cómoda, es decir, que sea una hipoteca que no te ponga en una situación de riesgo o de vulnerabilidad si hay algo que cambie en tu vida y encontraste la casa que te gustaba y respondía a tus necesidades, cómprala, porque esa operación de compraventa tiene más que ver con tu ciclo vital que con una pura operación financiera. Si eres inversor, yo creo que ahora es un momento para hacer un más análisis, porque yo creo que hay determinadas zonas donde los precios van a bajar en compraventa, pero probablemente no en el alquiler y por lo tanto sean mercados interesantes y de nuevo aquí va a haber que seleccionar mucho. Por ejemplo, Madrid yo creo que va a ser una ciudad donde la inversión en vivienda de alquiler para reformar, es decir, viviendas inhabitables que sean reformadas y las sacarlas al mercado del alquiler, va a tener mucho recorrido porque hay una apuesta municipal de regenerar y de recuperar todas esas barriadas que ahora son de los años 60 y 70 y están de origen. Yo creo que en el caso de Barcelona pues es mucho más complicado. O sea, por supuesto hay un entorno legal y hay un entorno municipal que dificulta mucho el que la inversión en una vivienda de alquiler salga adelante. Vale, pues ahí está ese. Para el que tiene ahora mismo una vivienda y estaba pensando en venderla, ¿coger la primera oferta que le llegue a partir de ahora o esperar hasta final de año si puede?
Hombre, depende cuánto te apriete el zapato y depende si la vivienda es tuya o es una vivienda de algún familiar que ha fallecido y que la has heredado, ¿no? Mm, Pero yo creo que en estos momentos más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, ya sabemos en España que el precio de la vivienda puede bajar, que yo creo que ese dogma de que la vivienda nunca baja se rompió en la anterior crisis y ahora yo creo que es buen momento por lo menos para escuchar. Es decir, si tienes como vendedor la suerte de tener una oferta en firme, por lo menos plantéatela, estúdiala, echa tus números, porque yo creo que no me gustaría que ahora haya vendedores como los que conocí en la anterior crisis, que por no bajar un poco acabaron bajando mucho, porque lógicamente los precios empezaron a ajustarse y se produjo una espiral deflacionista que al final, si la vivienda aquí en 2009 no aceptabas una bajada del 10%, tuviste mm, que venderla por un menos 35 en 2011, en 2012. mm. Y ya la última, para ese que decías tú antes que está en una casa de alquiler y no le gusta nada, ¿moverse cuanto antes o serenarse y verlo con calma y tomar la decisión después de verano? Yo creo que el que está de alquiler y quiere mudarse, lo que yo le diría es, piensa en la casa en la que quieres vivir y no te obsesiones con la ubicación. Yo creo que el centro está sobrevalorado, yo creo que hay vida más allá del centro de la ciudad, yo creo que las capitales, las grandes capitales tienen unos distritos no centrales llenos de vida, son barrios con unas infraestructuras increíbles y que al final estar a no sé, 4, 5, 6 estaciones de metro del centro, es estar en el centro. O sea que Madrid y Barcelona hoy por hoy todo es centro y yo creo que merece la pena abrirse un poco open mind, abrirte y ser flexible en cuanto a la zona que estás buscando, porque por lo mismo que estás pagando en el centro por una vivienda, puedes estar pagando esa misma cantidad por una vivienda en muchas mejores condiciones a 4 o 6 estaciones de metro. Bueno, pues ahí nos quedamos con esos tres consejos. Fernando, ha sido un placer charlar contigo este ratito. Igualmente, Fíjate que te había dicho al principio, igualmente. vamos a hacer unos 15-20 minutos, hemos estado casi 40, pero yo creo que ha sido muy interesante y hemos tocado Es que muchos palos que son bien interesantes. ya me conoces que me enrollo mucho. La próxima vez prometo no enrollarme No, tanto. no, y sabes qué está pasando muchas veces que en las conversaciones online lo estamos notando, ¿eh? Que se acaban yendo más probablemente por esa, al no tener contacto físico, la necesidad de explicarte un poco más, ¿no? Pero yo creo que ha sido bien interesante, así que muchísimas gracias. Un Fernando. placer. A la gente que habéis visto esta conversación, también os agradecemos si, oye, si le dais a un me gusta, si os ha gustado la conversación, si comentáis, bueno, hacemos comentarios de qué vais a hacer, si tenéis una vivienda, si no la tenéis, y que todo esto es interesante y de ahí después podemos hacer contenido o otras entrevistas que sean útiles. Así que nada, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias de nuevo, Un Fernando. placer, Vicente. Nos vemos.